Bien, pues a mí yo siempre cuento una anécdota muy bonita que viví en un taller con Alfredo Sanzol, que él nos está dando como clases de creación colectiva y demás, ¿no? Y entonces él, y sobre escritura, entonces él nos decía que hay como un freno siempre a la creación, que es decir, bueno, es que lo que a mí me atraviesa como ser humano y que está vinculado a mi impulso artístico, tiene que ver con, pues no sé, el desamor, la muerte, el padre, la madre, en fin, ¿no? El desarraigo, el abandono, y que esos grandes temas siempre son como en vez de disparadores, aplastadores de la trayectoria, ¿no? Como que te sientas enfrente de la página en blanco y dices, vale, bueno, pues entonces, ¿no? El desarraigo, el desarraigo. Y entonces te bloqueas, ¿no? Y que entonces él lo que decía era que en realidad la escritura es un proceso inverso, ¿no? Donde no tienes que buscar tu gran tema, sino que tu gran tema va a atravesar tus grietas, ¿no? Y simplemente lo que tienes que hacer es sentarte y hacer, ¿no? Y él decía, todos los días os ponéis, os sentáis, os ponéis en el ordenador a escribir. ¿No se os ocurre nada? Pues mira, por la ventana veo a Fuki Cookie, no sé qué, no sé cuánto, hoy no limpio la cocina porque me da pereza, ta, ta, ta. Y que al final a él lo que se le había revelado en esa forma de actuar era el descubrir que siempre estaba hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, eso que era una técnica como teatral que él nos presentaba para la creatividad, es algo que yo entendí que tenía que ver con mi relación, con mi vida profesional y las artes, ¿no? Porque yo originalmente estudié periodismo y comunicación audiovisual porque quería ser Richard Kapuscinski en femenino y quería ser corresponsal de guerra, en fin. Esto es otra guerra, pero nada que ver con irte a otros países, ¿no? En conflicto. Y tenía como una pulsión, pues bueno, siempre he sido muy amante de las artes en general, de la pintura, de la literatura, del teatro, y tenía como esa pulsión. Y al final fueron una serie como de características, como de hambre de conocer y de hambre de trabajar y de acercarme a gente que admiraba. Y a partir de ahí acabé aquí. Entonces creo que eso que es para la creatividad, para la vida personal, en lo artístico por lo menos, supongo que puede ser extrapolado a cualquier otra profesión, ¿no? Pero yo lo siento así. Yo empecé de una manera muy rocambolesca, de un bautizo, de no sé qué, de no sé cuánto, y luego de tener la suerte de que me cruzaba con personas que me interesaban y sin pudor ninguno decir, mira, oye, yo puedo, se me da muy bien los Excel, se me da, o sea, te puedo ayudar, te puedo llevar el café, puedo ver cómo trabajas, me puedo meter en tus ensayos, ¿no? Y ahí fue tejiéndose un territorio, un camino, que ahora lo leo y parece como muy coherente, pero mi vivencia personal fue como muy, no sé, como champiñones que asaltan, ¿no? Pues sí, a mí me pilló en De Feria, que es una feria de artes escénicas de Donosti, en la que yo estaba trabajando en paralelo al Teatro del Barrio, coordinando unos encuentros entre artistas, compañías y programadores y programadoras, ¿no? Y entonces era como el último trabajo que me había prometido a mí misma coger en el año 2020, más allá del Teatro del Barrio, buscando una parada técnica, ¿no? Porque en este entusiasmo del que hablamos, esos champiñones, de los que hablamos, que ha sido un poco mi trayectoria, luego he sido un poco bulímica y entonces lo cogía todo, ¿no? Entonces, bueno, también asociado a la precariedad, por lo general laboral, de nuestro sector, ¿no? Que al final, bueno, pues te metes muchas cosas para sostenerte económicamente. Y entonces era como, no, después de feria yo vuelvo a Madrid, cierro el informe y paro, descanso, me centro en el Teatro del Barrio, estudio filosofía, ¿no? Y hago este frenazo. Bueno, pues me pilló en De Feria, dando abrazos y besos a 235 programadores y 80 compañías. O sea que mientras salíamos como de las funciones, iban viendo las caras de la gente, ¿no? Todo el mundo asustándose, hablando con pues, el concejal, la concejala de turno, no sé qué, teatro cerrado, tengo que pararme, tengo que volver, no sé qué. Y recuerdo ese tren volviendo de Donosti en una sensación como de angustia extraña, ¿no? De, ¿qué es esto? Esto es una peli, esto no puede ser real, ¿no? Y volviendo a un Madrid en el que me encontré una cola en el estanco brutal, que dije, Dios mío, se acaban los víveres. Y, y bueno, fue de pronto tener la parada técnica que había deseado, así que al principio ese silencio radical fue aliviante.
aunque me siento un poco egoísta por decir esto, ¿no? Pero fue como aliviante, pero en cuanto hube descansado, cierto es que apareció de pronto pues una escena de incertidumbre que, si bien es cierto que en las artes escénicas, en el teatro, más en este circuito más alternativo, se supone que somos un medio en eterna crisis y que estamos acostumbradas al malabarismo y a estas cosas de Netflix es el fin del teatro, como si esa pregunta fuera antes a la tele, a la radio, etcétera, ¿no? Y que al final siempre sobrevivimos. De pronto estar ante una gran pregunta de esa naturaleza por algo tan bestia, tan arrasador como una pandemia, fue un abismo que fue muy complejo de gestionar, porque encima en el teatro, pues aquí en el Teatro del Barrio tenemos una oficina en la que estamos 7 personas, es muy ruidoso, estamos todos juntos, entra, sale permanentemente gente, ¿no? Y de pronto la soledad y la quietud de la casa, confinada, ¿no? Y esos contactos por videollamada, por Zoom, por no sé qué. Y yo recuerdo con claridad que aparte de cierto sentido de miedo y de angustia, ¿no? por esa circunstancia, yo me decía, no sé qué es lo que hay que hacer, no sé qué deberíamos hacer. ¿Deberíamos gritar que hay que abrir los teatros? ¿Deberíamos parar deberíamos parar la actividad del teatro del barrio hasta que no se resuelva la pandemia? ¿Deberíamos parar todo el año y reflexionar? ¿Deberíamos juntar a gente parando el teatro y nuestra actividad habitual para pensar qué cuestionamientos nos está lanzando esto, ¿no? que tiene que ver con nuestra hiperactividad, la velocidad y demás? Y me estresaba no tener respuesta. Eso fue un poco mi vivencia, sí. Pues nos paramos como todo el mundo, intentamos reflexionar de una manera no tan eficaz, porque sí que tuvimos como mucha conciencia de la vulnerabilidad emocional de las diferentes vivencias de todo el equipo, ¿no? Todas las comisiones que lo componen o del equipo nuestro, ¿no? Entonces, en lo artístico mantuvimos una relación permanente con las compañías, preguntando cómo se encontraban, qué necesitaban, si tenían ideas de lo que nosotras podíamos hacer por ellas en este momento, ¿no? Y luego, pues nos convertimos en un banco de alimentos del barrio. Entonces estuvimos aquí de pronto, bueno, pasando, si desde el Teatro del Barrio de alguna manera defendemos o entendemos que el arte, en este caso las artes escénicas, son una metáfora elocuente para traducir el tiempo que vivimos, ¿no? que nos puede ayudar, o que puede ser otro lenguaje desde el cual aproximarnos a entender los conflictos o los desafíos de este tiempo. Pues claro, eso en circunstancias como las que hemos vivido o incluso seguimos viviendo, a veces te parece un poco, no sé si pequeño burgués o no sé qué, ¿no? Y de pronto fue en cierta medida sanador y fue un motor importante de energía del proyecto el pasar a una acción directa, ¿no? A decir, vale, ahora nuestra intervención sobre el barrio, teatro del barrio, ¿no? Y sobre el mundo, sobre la acción crítica, sobre la solidaridad, los cuidados, que son nuestro campo semántico como proyecto, de pronto los ejecutamos, no solo los nombramos, no solo los recreamos en un escenario, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue importante. Bueno, pues nosotras, al respecto de la programación, hemos tenido que reducir de 12 funciones semanales a 8 por las cuestiones de la correcta ventilación, higienización de la sala y demás. Y hemos tenido que reducir aforos. Todo esto nos ha llevado a pues, incrementar las conversaciones con los artistas que tenemos, ¿no? Nosotras nos gusta pensar que somos una comunidad de vecinas artísticas también, ¿no? Y entonces, bueno, pues que las personas que generalmente están aquí en nuestro escenario forman parte de nuestra familia, de nuestro vecindario, así que hemos intensificado profundamente la conversación con ellas y a criterios de programación artísticos o de discurso, de dramaturgia de programación, hemos forzado también otra serie de criterios que tenían que ver con la subsistencia de gente, que si no venía aquí a hacer
funciones estaba en una situación grave, ¿no? Entonces hemos tenido esas conversaciones, hemos intentado estar a la escucha, algo se nos ha quedado seguro por el camino, ¿no? Pero bueno, y en cuanto a la exploración de fórmulas digitales para este hecho de lo teatral, pues claro, a mí me han surgido como muchos cuestionamientos, ¿no? Porque para mí el teatro esencialmente es, bueno, las artes escénicas o las artes vivas se constituyen en base a un espacio y un tiempo compartido, ¿no? A la creación de comunidades temporales. Entonces, que el sustrato de esa comunidad temporal tiene que ver con que ese tiempo efímero que es progresivo, ¿no? Que empieza y que acaba y que es único y que congrega a esas personas, genera unos encuentros que se basan en esas dos vertientes, ¿no? Y que luego en el Teatro del Barrio, por la propia fisonomía del teatro, luego propician conversaciones posteriores, ¿no? En el bar o en las zonas que tenemos para ello. Entonces a mí la cuestión del streaming o demás, o el Zoom o demás, de inicio me generaban como un rechazo radical, brutal, ¿no? De, bueno, no es nuestro espacio, ¿no? Cierto es que, claro, de pronto yo misma reflexioné y dije, vale, si de pronto hemos de flexibilizar ese concepto de encuentro, ¿no? Podemos flexibilizarlo un tiempo. No todas las resignificaciones de términos han de ser eternas, ¿no? Si ahora mismo esta resignificación contribuye a aquello que da sentido el por qué hacemos esto, pues bienvenida sea, ¿no? Entonces ahí me he flexibilizado un poco. Un poco, también es cierto que el streaming y demás formatos se lo dejo a otra gente que está explorando en ellos, que creo que lo hace con mucha audacia, que me parece muy interesante, y entiendo que nuestro territorio es el de la proximidad, ¿no? Pero luego con con Teatro de Guardia, ¿no? Este proyecto que estamos haciendo en colaboración con el Festival de Otoño, en la escucha de las llamadas de este grupo de intérpretes que hemos convocado para que lean a personas por teléfono un texto importante en su vida personal o profesional y que sea un poco la excusa para un encuentro posterior, sí que he tenido que recomponer mi tesis, ¿no? Es decir, bueno, esto es especial y o sea, abre otra cosa, ¿no? Y he pensado, bueno, también tenemos a veces como la manía de vivir en dicotomías y elecciones, ¿no? Y digo, bueno, bienvenido sea que este tiempo nos está abriendo otros canales, obligándonos, ¿no? a pensar otras maneras, porque sí que creo que se ajusta a la definición o a mi expectativa del hecho teatral lo que sucede con Teatro de Guardia, por ejemplo, ¿no? Y lo que puede suceder en una convocatoria Zoom, ¿no? Porque yo recuerdo amigos que han hecho cosas en la Abadía con teatro confinado y yo me vi una obra 2 veces de unos amigos porque la segunda vez decidí dedicarme a mirar las caritas de la gente, ¿no? Y de pronto pensé, claro, es que este patio de butacas nunca lo tengo de frente. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Entonces, para mí el segundo espectáculo que me proponían esas experiencias Zoom era no el intérprete, no lo que se estaba haciendo desde el lado artístico, sino ese mosaico, ¿no? de reacciones que eran reacciones encima desde la intimidad de los hogares, ¿no? Entonces, ahí pensé, ¿no? Bueno, esto en lo artístico es potente también, ¿no? Algo sucede, algo sucede. Ha habido algo como muy bonito, como para sentirnos muy felices. Luego, a ver, cuando acaben de entrar los del Martes Ciudadano, a ver si me da tiempo a mostraros una foto de una gente que nos trajo unas tarjetitas de lo alegres que estaban porque hubiésemos vuelto a abrir y nos traían flores, ¿no? Había como en la reapertura, hubo así varias vecinas espontáneas, ¿no? Y luego como gente por redes y eso, y comunidad artística también, ¿no? Donde de pronto te decían, jo, gracias por ponerte en marcha otra vez. Y entonces, claro, te dan esa mirada exterior que se te olvida, ¿no? En proyectos como este, donde encima tienes en la cabeza la supervivencia económica, donde tienes que tomar a veces decisiones como
bueno, que tienen más que ver con una sostenibilidad global del equipo de 14 personas que estamos en contratación o con superar determinados desastres económicos, pues como el de la pandemia, ¿no? De pronto alguien te dice eres necesaria, ¿no? Y te cambia y dices, es verdad, yo empecé a trabajar en esto porque yo tenía el deseo, ¿no? El sueño de ser necesaria para alguien, ¿no? De que lo que sucede aquí o lo que promuevo o lo que intento articular que suceda, pues fuese algo que para la gente fuera importante y valioso. Entonces, mi sensación es que sí que se ha demostrado que existe una comunidad de públicos, no sé muy bien cómo llamarlo, que necesitan el teatro en su vida. En Teatro de Guardia lo hemos escuchado mucho, ¿eh? Mucha gente que decía, Dios, es que yo no veo el momento porque soy mayor y entonces no sé cuándo voy a poder volver, no sé qué, pero el teatro es mi vida porque yo voy todas las semanas, porque... Entonces, claro, cuando tú te dedicas a tener estas cifras de taquillas, de audiencias, te vas a cursos de pues, gestión de audiencias, que es todo como números y compra de entradas y recompra y patatín, ¿no? O te lees el anuario de las GAE y dices, uy, cada vez menos españoles van al teatro, pero mira cuánta gente va al fútbol. Y piensas ¿es el precio de la entrada? ¿Es el no sé qué? ¿Es el cabeza de cartel? En fin, te metes en un lío de gestión, ¿no? Que está como en un lenguaje articulado como para tomar buenas decisiones y te olvidas por completo de que en el fondo tú lo que querías era que viniese gente, se emocionase un montón por aquello que tú has contribuido a que suceda, ¿no? Entonces creo que en el teatro del barrio, como tú decías, hay una comunidad implicada y que siente un gran sentido de apropiación del proyecto, ¿no? Pero creo que es una sensación general de los teatros. Yo he ido a bastantes teatros en Madrid, en general están llenos, en general hay como unos aplausos y como una celebración de algo que recobra su naturaleza ritual, que se supone que lo teatral está siempre en ese código y por eso va manteniéndose, ¿no? y sigue vivo a pesar de todas las crisis, porque creo que tiene ese sostén ritual y creo que de pronto ha habido como una toma de conciencia, ¿no? Entonces, y creo que esto es un regalo porque con el desgaste de la incertidumbre, el desgaste de esta vuelta al trabajo que es hago, deshago, no, que no tenía que deshacer, que sigo, bueno, planeo, no sé qué, estamos como todas bastante cansadas en general, yo lo hablo con compañeros, compañeras de otros teatros, intérpretes, dirección, todo el mundo, estamos todos como agotados, ¿no? Entonces, bueno, es como tomarte un litro de café del bueno, escuchar estas cosas, ¿no? Te devuelven a tu impulso original de trabajar en esto y creo que sí, que es bueno como este regreso a las razones, creo que para el público y para quienes hacemos teatro. Sí, no, ahora mismo lo único que puedo decir es como que me apetece mucho ya como conseguir una pausa ahora, no esa pausa. O sea, creo que han pasado un montón de cosas muy alentadoras, muy bonitas, muy importantes, muy radicales. Desde el lugar vamos a quedarnos con lo bueno, o sea, desde luego a nivel pandémico, en fin, que todo el rato parece que me parece una fiesta esto y nada que ver, por favor, ¿eh? Pero como que siento que como está, ¡pum!, corte radical, pero me siento todavía muy metida en el meollo, me falta como perspectiva, como un poco para tomar conclusiones, ¿no? Algunas me van saltando como odio el Zoom y de pronto, fíjate, ¿no? O como todavía puedo contradecirme en mis tesis originales, que eso mola, pero me apetece un poco como tener como una pausa relajada y con este regreso a las razones, con has tenido estas tesis que luego enseguida no, pues creo que que me apetecería, creo que nos vendría bien, que en general en la cultura no tenemos tiempo de reflexionar y que al final nunca se elaboran políticas culturales ambiciosas, que creo que la precariedad es nuestro signo y que en esa precariedad estamos como hipermotorizados rebotando contra las paredes y que es importante hacer una parada técnica, ¿no? Y que este momento sería muy bueno, ¿no? Porque ha habido como una grieta gigante, ¿no? Eso es lo que me gustaría, ese sería mi plan, a ver si lo consigo.